Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el episodio de hoy vamos a tratar de hablar de la investigación de lo social desde el punto de vista de la inteligencia artificial, concretamente desde cómo los sistemas multiagente, que se podrían resumir como entornos donde agentes autónomos toman decisiones individuales que generan efectos colectivos, pueden permitirnos estudiar todas las interacciones sociales. También hay que tener en cuenta que cuando estos agentes interactúan entre sí, pueden aparecer fenómenos como cooperación, conflicto, normas, confianza, etcétera, y que muchas veces estos no se entienden mirando a cada agente por separado, sino que es conveniente estudiar estos procesos mediante la interacción de todos ellos. Entonces, para ello, hoy tenemos el placer de tener hoy en el podcast a Carles Sierra, que es investigador del IIA del CSIC, referente internacional en investigación en sistemas multiagentes. Su trabajo abarca negociación, normas, valores, cognición social, con un enfoque que busca formalizar lo social sin vaciarlo del significado. Entonces, lo primero, Carles, muchas gracias por venir al podcast. Bueno, gracias por invitarme. Encantado de hablar contigo. Muy bien. Y la primera pregunta sería, ¿nos podrías dar una definición de tu punto de vista para que se entienda qué es lo que sería un agente? Bueno, es una pregunta que, aunque parezca fácil, no lo es mucho. Y de hecho, en el debate en el área de inteligencia artificial de los años 90, esta pregunta se hacía repetidamente, hasta que se llegó a una especie de acuerdo, que ahora os comentaré, que consistía básicamente en 4 factores para definir a un agente, ¿no? La idea, en cualquier caso, viene ya de los orígenes de la inteligencia artificial, que tenía como ambición crear sistemas que actuaran de manera autónoma. Es decir, dotar a una máquina de inteligencia de manera que la intervención humana no fuera necesaria. Este era un poco el sueño de la inteligencia artificial, que se plasma mucho en la idea de un robot. Un robot que actúa en su entorno sin que un humano le diga en cada momento qué es lo que tiene que hacer. El robot ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esta idea se formaliza en el caso de los robots con una entidad corpórea y física, y en el caso del software, con una cosa que se ha venido denominando agentes o agentes software. Es un poco la denominación. Y este acuerdo al que me refería yo antes, en los años 90, acabó cristalizando en 4 conceptos. Es decir, un agente es un programa de ordenador que tiene o que demuestra 4 capacidades. Una, que es autónomo. Es decir, que no necesita de un humano que esté constantemente diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, es autónomo. Es reactivo. Reactivo quiere decir que cuando hay un cambio en su entorno, él reacciona. Su comportamiento cambia y se adapta a eso que ha ocurrido en el entorno. Es como un robot autónomo un coche autónomo que se acerca a un semáforo, se pone en rojo y en el momento en que se pone en rojo, pues el coche frena. ¿De acuerdo? Esa es la noción de reactividad. Que es proactivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene objetivos y que esos objetivos él intenta cumplirlos de la mejor manera que pueda. Por lo tanto, es capaz de planificar sus acciones para conseguir aquello que se le ha planteado como objetivo. Este objetivo normalmente ocurre así, se lo marca un humano. El humano le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Es muy debatible y discutible que los agentes lleguen a un nivel de autonomía en los que se impongan objetivos a sí mismos. En principio viene impuesto desde fuera. Y finalmente, y este es el aspecto, yo pienso, más interesante y novedoso, y es que son sociales. ¿Qué quiere decir? Que estos agentes saben que existen otros agentes. En particular, saben que existen humanos y saben también que existen otros agentes software como ellos. Y por lo tanto tienen una capacidad de comunicación, de interacción con el resto. Y esto es lo que les da la riqueza en tanto que entidad social, que permite crear colectivos de estos agentes que, por ejemplo, negocien o que discutan. Ahora, hace unos días ha aparecido este sistema, no tengo los detalles aún, de muchos agentes que se han sido, utilizando un LLM dentro de ellos, se han puesto a hablar entre ellos, pero no miles de agentes hablando entre ellos.
Y se está viendo qué es lo que está evolucionando de esa conversación, ¿no? Aparecen religiones, aparecen toda una serie de cosas en esa conversación. Por lo tanto, resumiendo y sin alargarme excesivamente, Agente es un programa de ordenador, un sistema que tiene 4 propiedades, que es autónomo, que es reactivo, que es proactivo y que tiene una dimensión social. Esto sería Ajá. la definición. Y esa dimensión social, por preguntarte desde la ignorancia, tiene que recibirla un poco del humano. Imagino que hay una parte de conocimiento del mundo o de un modelo del mundo que la gente recibe cuando empieza a existir, cuando empieza a correr o ejecutarse el programa de la gente, pero eso es así. Y luego, ese modelo que tiene del mundo, sí que es así, es posible que luego vaya evolucionando conforme la gente va interactuando o con otros. ¿Esto se contempla o es todavía algo ciencia ficción? Sí, sí. Aquí hay, igual que en inteligencia artificial, como decía antes, desde el origen, en los años 60, el objetivo de la inteligencia artificial se puede resumir en crear estos agentes. Ahora, ¿de qué manera programamos estos agentes? Porque hemos visto la funcionalidad desde el exterior. Es autónomo, reacciona, es proactivo, es social, pero ¿cómo está hecho dentro? ¿Cómo se programa el agente? Y aquí hay 2 grandes aproximaciones que son las de la inteligencia artificial. Una es basado en conocimientos y otra es basado en datos. Basado en conocimientos, ¿qué quiere decir? Que hay un programador, un humano o un equipo de humanos que programa, da el conocimiento para que este agente decida cómo reaccionar, decida cómo planificar, decida en qué momento hablar con otros agentes en este aspecto social. Por tanto, es un conocimiento que se le da a la gente. Otra aproximación es basado en datos. ¿Qué quiere decir? Le damos ejemplos de, en contextos diferentes, cómo tiene que reaccionar. Y aparte, a partir de dar muchísimos datos de estos patrones de situación, acción, el agente desarrolla pues, un conocimiento implícito en forma de una red neuronal, de unos embeddings, de una serie de elementos que le permiten pues, actuar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son 2 aproximaciones diferentes a la creación del cerebro que hay dentro de estos agentes. Obviamente, uno puede imaginarse elementos de aprendizaje. Ponemos el agente a interactuar en el entorno y él va a percibir de este entorno si las acciones que realiza funcionan o no, porque tiene capacidad de observar, es reactivo, no nos olvidemos, está situado en el entorno. No puede uno ser reactivo si no percibe el entorno. Por tanto, yo si actúo en el entorno y aquello que percibo no es aquello que yo había predicho que iba a ocurrir, pues eso va a hacer que yo modifique y pueda aprender. Es decir, podemos dar esta capacidad a los agentes, obviamente. Agentes que aprenden. Pero esto es además de estas 4 definiciones. Es decir, podemos decir, un agente que además sepa aprender, pues es un agente que aprende. Claro. Y de estas 2 maneras que comentas del funcionamiento interno de los agentes, ¿hay una manera más eficiente que otra a la hora de funcionar ellos? ¿O por el contrario, pueden alternar entre ambas o se pueden mezclar? ¿O cuál te parece que sería la manera más adecuada? A ver, la eficiencia se puede medir o hay que medirla en 2 dimensiones. Una es, esto ocurre, el proceso de entrenamiento o de preparación. En el caso del sistema basado en conocimientos, necesitamos un humano que dedique horas a dar su conocimiento, a formalizarlo en un lenguaje de programación o en lenguajes similares. Y eso requiere un tiempo. Y eso es costoso en horas humanas. Y, por lo tanto, hay una eficiencia limitada. En el caso de la aproximación basada en datos, la eficiencia consiste en entrenar una red neuronal a partir de muchos datos. Hay que necesitamos primero encontrar esos datos, si es que existen. Y una vez los tengamos, un sistema de aprendizaje que genera esa red neuronal. Pues aquí hay diferentes escalas de tiempo en lo que es la creación de la gente. Una vez creado, la ejecución de la gente, es decir, ponerlo a trabajar en un entorno determinado, viene a ser bastante similar en un caso como en otro. Es decir, en uno va a aplicar el conocimiento, va a planificar, va a tomar decisiones, en el otro va a disparar una red neuronal que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Ahí la eficiencia es alta en los 2 casos y suficiente como para ser prácticamente tiempo real. Por lo tanto, ahí no hay dificultades. Ahora, la creación, ahí sí que hay diferencias muy notables entre una manera y la otra, ¿no? Y enlazando con lo que comentabas antes, con esta historia de, que esto creo que tiene un par de semanas, estos agentes que interaccionan entre sí en Internet, creo que es una especie de Reddit o de foro
donde interaccionan entre sí. Entiendo que se produce un uso de modelos de lenguaje y en esos modelos de lenguaje ya hay un entrenamiento, ya está ese entrenamiento previo, esos datos, donde se ha generado un modelo y ese modelo pues interacciona con ese modelo del mundo, etcétera, etcétera. Aparte del uso del modelo del lenguaje, ¿hay alguna otra diferencia con respecto a agentes anteriores que, por ejemplo, en el primer caso tuvieran todas las reglas ya incluidas por el programador o hay algo más? A ver, lo que ocurre hoy en día es que en el mundo de los agentes, tradicionalmente se había seguido más la aproximación basada en conocimientos. Y ahora lo que se está haciendo no es bien tener una red neuronal dentro, sino lo que va, sí que la tiene, pero digamos, lo que va a tener es un LLM. Porque estos modelos de lenguaje te permiten hablar. Por lo tanto, yo puedo coger un agente y otro y ponerlos a hablar en inglés o en castellano o en el idioma que sea. ¿Vale? Entonces, estos agentes, primero, los LLM se crean y se fijan, es decir, estos modelos ya no van a evolucionar. Lo que van a hacer estos agentes con estos modelos es hablarse el uno al otro y esta conversación se va a convertir en el contexto que van a utilizar en cada iteración en ese diálogo para generar las nuevas preguntas, respuestas, pero todo va a ser producto de los LLMs originarios que fueron creados y embebidos dentro de estos agentes. No hay conocimiento nuevo que aparezca, es reelaboración del conocimiento que está ya dentro de los LLMs de estos agentes. Vale. No se considera o no existe ninguna arquitectura que, digamos, vaya reaprendiendo conforme va recibiendo interacciones como tipo reinforcement learning y todo este tipo de cosas, porque imagino que es también más complicado. Sí. Bueno, hay arquitecturas que sí que permiten esto. Los LLMs tradicionales estándar se fijan. Es decir, yo los entreno durante 2 meses, fijo el LLM y entonces lo uso para tomar decisiones. Esto es lo tradicional. Ahora, hay mecanismos de aprendizaje. Tú muy bien apuntabas al reinforcement learning, que te permiten hacer aprendizaje continuo. Es decir, que yo no es que acaba de aprender hoy. No, yo he aprendido hasta hoy, tomo una decisión, lo que te decía antes. Observo cómo eso funciona y en función de aquello modifico siempre mis parámetros y aprendo de camino que voy usando el modelo aprendido, ¿no? Por lo tanto, depende. Los LLMs no tienen esta capacidad, pero muchos modelos de aprendizaje sí que la tienen. Por lo tanto, dependerá en cada caso de qué arquitectura interna tenga. Lo que sí hay un fenómeno que se está produciendo mucho hoy en día es hablar de lo que se llama la inteligencia artificial híbrida, que consiste de alguna manera en combinar las dos aproximaciones, la basada en datos, que nos permite crear una red neuronal para tomar decisiones, y, por ejemplo, un LLM, y la basada en conocimiento, que nos permite dar respuestas correctas a los problemas. Porque muchas veces, no nos olvidemos de este tema y que la gente sea muy consciente, los LLMs no garantizan la corrección de aquello que generan. Los LLMs generan texto que es creíble, que parece generado por un humano, pero que no es necesariamente cierto. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, lo que ocurre muchas veces cuando uno le da un problema complicado a un LLM, problema complicado, ¿qué quiere decir? Que seguramente no ha aparecido ese problema en el conjunto de entrenamiento del LLM. Por lo tanto, el LLM, dado ese problema nuevo, va a decir cualquier barbaridad que no se atenga ni a la razón ni al sentido común. Y eso pues ocurre cuando uno, por ejemplo, a un LLM le dice, mira, tengo que hacer una planificación de, yo qué sé, de unos robots en una nave que están distribuidos de tal manera y tienen estas acciones posibles y hazme un plan para transportar los objetos de este sitio a este otro y tal. Cuando le da un problema relativamente complicado, fracasan estrepitosamente, no funcionan. ¿Qué se hace? Bueno, estos modelos son muy buenos a nivel de lenguaje. Por lo tanto, uno le explica el problema y le dice, tradúcemelo a un lenguaje formal, a un lenguaje matemático. Exprésamelo en un lenguaje matemático. Y entonces, con esa expresión del problema, uno se va a un modelo basado en conocimientos que da soluciones correctas y óptimas y encuentra la solución. Y eso le vuelve al LLM que entonces te la dice a ti. Por lo tanto, ahí estamos estableciendo una combinación entre un modelo de lenguaje y un modelo basado en conocimientos clásicos que se ayudan mutuamente, porque el modelo clásico
Comunicación con el humano, nada, porque de lenguaje natural no entiende nada. Entonces, eso se lo deja el LLM, pero la resolución del problema no la hace el LLM, que no tiene ni idea, se la pasa al modelo basado en conocimientos. El LLM y el modelo de conocimiento se entienden hablando en formal y el LLM y el humano se entienden hablando en inglés o en castellano o en lo que sea. Pues esto es la aproximación que se está haciendo mayoritariamente hoy en día. Y por lo que comentabas antes, ¿sabes por casualidad si todo esto que se está comentando en estas 2 últimas semanas, creo que se empezó a llamar Cloudbot, luego cambiaron a Mold no sé qué, y bueno, este tipo de agentes son puramente basados en LLMs o funcionan de manera híbrida? Como has dicho, la verdad es que no lo conozco bien, pero yo por lo que he oído comentando en el café aquí con alguno de mis compañeros, que sí que lo ha mirado un poco más, son puros LLMs. Es decir, no hay esta combinación híbrida. Esta combinación híbrida es relativamente reciente, se está estudiando en los congresos, se está presentando, está llegando a un acuerdo por parte de la comunidad académica de intentar limitar ese discurso grandilocuente que muchas empresas americanas tienen, de que estos sistemas son una inteligencia artificial general, que lo resuelven todo, que son capaces de todo, que es una gran mentira. Es decir, hay que contrarrestar un poco este discurso y decir que los LLMs tienen una capacidad lingüística muy interesante, pero no van más allá de eso, de ser un modelo de lenguaje. Y que para resolver problemas complejos hay que echar mano pues, de otro tipo de tecnologías, ¿no? Totalmente, vale. Y ahora yendo ya a la investigación que realicéis vosotros, he estado leyendo algunas de las publicaciones súper interesantes pues, que tenéis, y primero te voy a comentar cómo lo entiendo yo y luego pues, me corriges, que seguro que me vas a tener por qué decir. Vosotros lo que intentáis hacer es simular mediante agentes el comportamiento social de humanos, en este caso, para en determinadas condiciones simular cómo sería un comportamiento determinado colectivo no sé si para resolver una pregunta determinada que os planteéis con antelación, como por ejemplo, cómo se va a colaborar si no hay incentivos o alguna otra pregunta de este tipo, luego dejar que los agentes interactúen y luego vosotros pues obtener una serie de conclusiones que luego podéis divulgar pues, en vuestra investigación. ¿Sería esto un poco así o sería de otra manera? Sí, tú tocas sobre un aspecto que es muy común, digamos, con dos facetas. Uno que es la simulación. Es decir, uno de los usos de los sistemas multiagente es simular qué ocurriría en una sociedad humana, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un modelo de agente, es decir, el cerebrito que tenemos dentro del agente, se intenta que sea parecido a la manera en que un humano toma decisiones. Uno observa a un humano de cómo toma decisiones y eso lo programa dentro de un agente. ¿Y qué hace una simulación? Reproducir eso, tener agentes que actúan de manera diferente. Por ejemplo, los humanos no somos iguales, pero sí que hay categorías, ¿no? Y si estamos en un contexto, hay la gente que tiene más miedo, la gente que tiene menos miedo, la gente que es más altruista, la gente que es menos altruista. Entonces, uno puede crear una sociedad de agentes con características diferentes, de manera que intentemos que se acerquen a lo que es la composición real de una sociedad humana, y entonces simulamos en un ordenador qué es lo que va a ocurrir, cómo van a interactuar, hacia dónde va a correr la persona. Por ejemplo, en situaciones de desastre, puede ser muy interesante ver si en un cine la manera en que los agentes van a interactuar, se van a empujar, van a correr en qué dirección según de dónde venga el fuego y el humo, puede uno hacerle simular y prever si las medidas de seguridad son adecuadas o no. Por lo tanto, esta es una gran aplicación, porque lo hacemos en el ordenador y si mueren agentes, pues no pasa nada, evidentemente, y volvemos a repetir y vamos cambiando el entorno para ir mejorando. Esta es una de las áreas de aplicación más interesantes de los agentes y, de hecho, hay revistas científicas que se dedican a ese tema. Se habla de social simulation, ¿no? En este contexto. Y aquí es un trabajo multidisciplinar, es decir, hay los informáticos que están programando, luego hay los sociólogos que son los que están determinando cómo se comportan los humanos, ¿no? Y es un trabajo interesante. Claro, eso es por lo que te quería preguntar. Y también antes de eso, una duda pues, que me ha quedado. En este caso, los agentes que estáis modelando vosotros,
pertenecerían al primer bloque que hemos comentado antes, donde vosotros ya les pasáis las reglas según, no sé, los diferentes perfiles psicológicos o sociales, eso se lo Correcto. pasáis como de manera explícita, ¿no? Correcto, porque lo que he dicho también hace un rato, porque en el tema de los sistemas basados en datos, el tema es, ¿tienes los datos? Esta es la primera Claro, pregunta. Entonces, claro, si tú estás haciendo una simulación sobre un cine con una estructura determinada, dices, ¿tienes datos de 1000 incendios en ese cine para ver qué ha claro, hecho la gente? No, no los tienes. Entonces, claro. hay veces que la solución basada en datos no es factible. Y entonces tenemos que echar mano de una solución basada en conocimientos. Entonces, Ok. depende de cada caso. Y aquí te preguntaría esas reglas, esa información que vosotros le paséis a la gente, al ser un comportamiento social y también por lo que comentabas de lo multidisciplinar que es vuestra investigación, esas reglas vienen de compañeros vuestros que sean sociólogos o vienen de Correcto, bases de datos, porque correcto. imagino que ahí trabajáis codo con codo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, nosotros los trabajos que hemos hecho en simulación los hemos hecho mucho con el Instituto de Investigación en Psicología del CNR en Roma. Hemos tenido una colaboración de muchos años y ellos son los que de alguna manera te dan la información sobre cómo funcionan los humanos en situaciones determinadas. Ahora tenemos un trabajo también con los bomberos aquí de la Generalitat también para situaciones de entrenamiento, que también hay un elemento de simulación. Ahora estamos estudiando también la realidad virtual extendida, ¿no? En la que tenemos los agentes, además los ve, un humano los ve, Ah, ujú, digamos, como una entidad física, ¿no? Como otro bombero, como un claro. civil, ¿no? Y entonces Ujú, estás en un entorno mucho más, y tienes que tomar decisiones como humano. Entonces ahí tienes a otros agentes que se comportan de una cierta manera y que tú tienes que reaccionar de manera correcta. Estamos, claro. va más allá de todo agente, sino que son humanos y agentes a la vez, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo de siempre. Aquí son los bomberos los que nos van a explicar, pues primero, cómo funcionan los fuegos para que podamos simular el fuego y otro, Claro. cómo funcionan los humanos y los bomberos, qué órdenes tienen y cómo tienen que actuar, ¿no? Para entender el entorno y que el entorno sea lo más realista posible Claro. para entrenar a los humanos. Y otra duda que tengo, en vuestros trabajos son trabajos muy, muy profundos que yo estoy en otra área de inteligencia artificial, pero se me escapa muchísimo por lo vuestro. Veo muchísimo tratamiento, muchísimo formalismo más matemático, muchísimas reglas hasta donde yo llego. ¿Esto por qué y cómo? ¿Por qué y cómo es necesario? Bueno, en la inteligencia artificial simbólica, que es un poco el área en la que hablamos de basada en conocimientos, ¿no? Ujú, Esto tiene su origen pues desde el principio de la inteligencia artificial. Los primeros problemas que se empezaron a plantear, por ejemplo, para jugar a damas, ¿no? Pues partían de la representación simbólica del mundo, en el que un tablero ya no es una fotografía de un tablero, sino que es una matriz vale. de 8 por 8 que tiene unas letras y unos números, y eso es un símbolo que nos representa una posición. Y los movimientos legales, pues son relaciones entre estos símbolos. Un caballo, bueno, hablaba de damas, pero si hablamos de ajedrez, un Claro. caballo, pues relaciona unas casillas con otras, si es posible o no. Y también sabemos si una casilla está ocupada o no está ocupada, por quién está ocupada. Todo esto es un conocimiento simbólico del mundo. Es decir, de la percepción visual lo pasamos a unos símbolos en un ordenador que ahora el ordenador los puede manipular. Esto fue el gran hallazgo después de la Segunda Guerra Mundial de los ordenadores de Alan Turing. Es decir, los ordenadores, ostras, no solo sirven para manipular números, sirven para manipular símbolos y para manipular conceptos. Entonces, utilicémoslos, ¿no? Y ahí es Ujú, donde surge la primera inteligencia artificial, en la que la representación es simbólica. Y esto ha ok. seguido hasta hoy en día, ¿eh? Las redes neuronales, una fotografía como la representan, como un conjunto de píxeles. Es como un grado de gris en una casilla, en una matriz de 1 millón por 1 millón. Y eso es una fotografía, ¿eh? Ujú, Es 1 millón de millones de números ujú. pequeños entre 0 y 258. Eso es una fotografía, no hay nada más que eso. Y a partir de ahí hay que sacar el conocimiento o los patrones o lo que sea. Ok. Eso es puramente lo que se denomina subsimbólico. Es decir, ahí no hay símbolos en la entrada. Mientras que en los otros sistemas la representación de entrada ya es simbólica. No sé Vale, si me he vale. explicado. Sí, 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 sí. Es algo que no teníamos muy, muy claro y que ahora sí que lo puedo de otra manera, ¿vale? Y entonces la siguiente pregunta que te haría es si nos puedes poner un ejemplo ya más concreto por tu parte de qué tipo de problema, hemos estado hablando de comportamiento social, pero si puedes poner algún problema concreto que estéis tratando de modelar con agentes y
imagino que cuando hacéis una simulación de este tipo obtendréis conclusiones obvias que son lo que uno se espera pues que pase y que refrendan la validez del modelo, porque tiene que reproducir hechos que ya se conocen. Y por otra parte, y aquí me parece interesante, imagino que también se obtienen conclusiones inesperadas, y ahí puede estar muy interesante. ¿O cómo lo veis vosotros? Sí. Mira, te pondré un ejemplo que para la audiencia supongo que será más fácil de entender. Es un juego que se llama Hanabi. Este juego es un juego muy interesante porque es un juego cooperativo. Pueden jugar 3, 4 jugadores y las cartas se basan en cartas que tienen números que van del 1 al 5 y 4 colores. Entonces uno roba 5 cartas y las pone, pero mirando hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que yo mis cartas no las veo. No sé qué cartas tengo. Vale. Y los demás sí que las ven, mis cartas. Vale. Pongo en una cosa de madera, ¿no? Y yo veo las cartas de los demás. Muy bien, ¿vale? Te sitúas, ¿no? Y el juego es cooperativo. Vamos a ver si entre todos conseguimos llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer pilas de cartas del mismo color que vayan del 1 al 5. O sea, el 1 rojo, encima el 2 rojo, encima el 3 rojo, el 4 rojo, 5 rojo. Y así con los 5 colores. Por lo tanto, la puntuación máxima es 25. Si conseguimos poner del 1 al 5 los 5 colores, hemos ganado en el juego. Lo hemos hecho lo mejor posible. Hemos ganado todos. Todos hemos ganado. Vale. ¿Cómo se pierde? Equivocándote. Si en la pila del rojo pones una verde, pierdes una vida. Si encima de un 2 pones un 4, que no es el consecutivo, pierdes una vida. Tenemos 3 vidas. Muy pocas. Vale. Por tanto, no podemos pifiarla mucho. Vale. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona con lo que se denomina una cosa que hacemos a nivel social, los Homo sapiens muy bien, y menos otros primates, y no lo tienen los mamíferos en general y tal, que es lo que se llama la teoría de la mente, que es yo tener una teoría de lo que tú sabes o lo que tú crees. Y eso es fundamental para nuestra relación social. Si yo sé que tú sabes algo, ya no te lo explico. Por tanto, la interacción social tiene sentido en base a esta teoría de la mente. ¿Aquí qué consiste? Diseñar agentes que jueguen a este juego. Y por lo tanto, estos agentes tienen que tener un modelo. Aquí los LLM son un desastre, ¿eh? Ya Sí, ¿no? Sí, total. Pero tener un modelo de los otros jugadores. ¿Por qué? Porque hay unas reglas implícitas en este juego de comunicación. Yo puedo darte pistas. Puedo decirte, tienes 2 cartas rojas que están aquí y aquí. O tienes 3 números 2 que son esta, esta y esta. Por tanto, yo puedo dar información, pero la información que doy es limitada. Cada vez que doy una pista, hay un token que tengo que poner en un sitio y hay un número de tokens limitados. Por tanto, yo no puedo decirte todas tus cartas como son. Porque entonces nos quedamos sin tokens y los demás van a empezar a pifiarla. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso en qué momento es necesario dar información a alguien. Por ejemplo, cuando alguien ves que la va a pifiar porque no sabe que tiene una carta que tiene que jugar ya. Entonces, lo que va a hacer el agente es, con esta teoría de la mente, calcular de manera óptima la información que hay que dar unos a otros. Y uno está haciendo siempre, a partir de las pistas que se van dando unos a otros, uno va construyendo no solo teoría de la mente de un nivel, es decir, no solo lo que yo sé que tú sabes, sino lo que yo sé que tú sabes que otro sabe. Vale. Y esto es teoría de la mente de orden 2. Y puedes ir a orden 3, orden 4. La cosa se complica aquí, ¿no? Sí. Entonces, lo que demostramos es que un agente con teoría de la mente de nivel 1 gana a los agentes que no tienen teoría de la mente, clarísimamente, que si ponemos a jugar agentes que tengan esa capacidad o no, el de nivel 1 le gana a los de nivel 0, les gana. Bueno, pero perdona. Juegan mejor. Sí. Juegan mejor. Lo he explicado fatal. Vale. Okay. Es decir, un equipo en el que tengamos agentes que tengan nivel 1 de teoría de la mente consigue más puntos vale. Equipos en los que no hay esta teoría de la mente o no todos tienen esta teoría de la mente. Y también que si hay teoría de la mente de nivel 2, funcionan mejor que si solo tienen nivel 1. Pero llegan a saturar. Llega un momento en que satura ese conocimiento. ¿Qué quería decir? Quiere decir que aunque aumentes los niveles, ya no tienes ventaja. Vale.
Bueno, pues esto fue una cierta sorpresa, se nos ocurrió, vamos a programar una teoría de la mente en los agentes que les ayuden a tomar decisiones. La teoría de la mente te permite eliminar opciones, focalizar mejor en qué momento tomar decisiones y tal, y bueno, consigues tener agentes mucho más inteligentes, mucho más cercanos a los humanos. Y que de alguna Ajá. manera, si tú, dos humanos están jugando, además con un agente software, ese agente software no haga el burro y, digamos, esté dando las pistas que tocan en el momento pertinente. Por lo tanto, esto sería un ejemplo de cómo la programación de agentes te permite, primero, crear cosas mucho más aceptables y creíbles por los humanos, pero por otro lado también explorar elementos de la cognición humana, de hasta qué punto, por ejemplo, hay mejoría en hacer más niveles, y eso también, porque los humanos tenemos un límite. Claro. Hay algunos psicólogos que hablan de que tenemos un límite de 7, yo no me lo creo, yo no sé, yo no he hecho los estudios en psicología, pero yo creo que más allá de 3, yo creo que los humanos no somos capaces realmente de razonar bien qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, Ya. ayuda también a entender estos límites a nivel cognitivo, ¿no? En los humanos. Y esto me recuerda, no sé si está relacionado o no, esta película, no recuerdo cómo se llamaba el actor, había una película que se llamaba Una mente maravillosa, Sí, eh, era sobre John Nash. por John Nash. Era un premio Nobel de Economía en el año 94. Exactamente. Este tipo lo que hizo, bueno, en la película se refleja la historia del desarrollo de la teoría de juegos, donde, corrígeme si me equivoco, que seguro que me topo en la pata, uno de los problemas clásicos es el problema de los prisioneros, donde deben cooperar, etcétera, etcétera. Pero ahí entiendo que había un formalismo matemático sin de ningún tipo, y la diferencia, no sé si es con respecto a lo que vosotros hacéis, que además de haber ese formalismo matemático, pues sí una simulación, pues si se pueden comparar unas cosas con las otras. A ver, esto daría para una charla muy larga, Ya. porque la teoría de juegos es un área muy central en el mundo de los agentes. De hecho, es una Mm. de las tecnologías más utilizadas en el mundo de los agentes. ¿Por qué? Pues la teoría de juegos es una teoría matemática sobre la racionalidad. Ujú. ¿Qué es lo racional a hacer en cada momento? Y esto, de hecho, es uno de los objetivos que uno tiene cuando crea un agente. Porque si queremos que sea proactivo y que solucione problemas, ¿de Claro. acuerdo? Les planteemos, queremos que lo solucione de manera racional. ¿Qué quiere decir? Que las acciones que haga vayan en línea de conseguir el objetivo, no en contra de conseguir ese objetivo. Uno diría, se echaría las manos a la cabeza, ¿qué hace este agente? El objetivo de la gente es salir sin quemarse de este cine, ¿no? Claro. Por tanto, no tiene sentido que una gente saque una tostada de la mochila y empiece en el fuego a hacerse un bocadillo, ¿no? Ese comportamiento se vería como irracional, porque uno diría, oye, que vas a morir, sal de Ujú. ahí rápidamente, ¿no? Entonces, la teoría de juegos, que estudia la racionalidad humana, ha sido utilizada enormemente para la programación de los agentes. Ok. ¿Esto en qué conecta? Es decir, que conecta con Nash. ¿Por qué? Porque Nash lo que hace en sus estudios es plantear cuáles son las decisiones racionales en según qué contextos. Entonces, él dice, habla de una noción que es la noción de equilibrio. Él dice, si los agentes estamos actuando de una cierta manera, ¿vale? Y estamos consiguiendo unos objetivos, ¿no? Tú tienes una estrategia, yo tengo otra estrategia, la estamos aplicando. Decimos que estas estrategias o maneras de hacer están en equilibrio si nadie gana cambiando a otra estrategia. Es decir, estamos atrapados en estas estrategias. Si tú decides unilateralmente hacer otra cosa, vas a perder. Tú vas a perder. Por tanto, no lo vas a hacer, porque no tienes ningún incentivo en perder. La racionalidad aquí se entiende como maximización de la utilidad. Es Vale. decir, Ujú. en el mundo de Nash, estamos hablando del mundo de la economía, Claro. racionalidad se entiende como la maximización de una función, de alguna manera. Ujú. Entonces tú no vas a tener ninguna intención de saltarte la estrategia. ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es bueno? Porque esto hace que tu comportamiento sea predecible. Y esto es fundamental para tener un comportamiento social inteligente. Es decir, ¿por qué funciona la sociedad? Porque podemos predecir lo que van a hacer los demás de una manera rápida. Esto es Kahneman.
el razonamiento nivel 1, ¿no? Sabemos que todo el Sí. mundo se va a parar en el semáforo en rojo. Y por lo tanto, yo sé que si se me pone en verde, yo puedo seguir tranquilo, al menos en según qué países. En otros países Claro. la racionalidad es de otro tipo, ¿no? Pero, digamos, con una racionalidad, digamos, como de nuestro entorno, eso nos permite predecir. Y la predicción, y que se satisfaga, pues da tranquilidad y da sosiego, digamos, a las sociedades humanas. Por lo tanto, lo que has comentado de Nash, va en la línea de que eso nos da las herramientas matemáticas que permiten que los agentes software predigan de manera correcta qué es lo que los otros van a hacer y conseguir óptimos sociales en la interacción entre los agentes. Por tanto, fue enormemente influyente. La película Vale. no es excesivamente maravillosa, No, digamos. claro, claro, es una película. Claro, Bueno, claro. pero bueno, él pone un ejemplo que no se acaba de entender muy bien sobre una chica muy guapa, intentando decir, oye, mira, si cada uno va a una que no es tan guapa, pues vamos a estar todos bien. Y ahí de alguna manera intenta explicar pues, que nadie va a tener un incentivo en cambiar, ¿no? Y que si todo el mundo va a competir por la que es más guapa, pues ahí pues la mayoría van a quedar mal y no va a funcionar, ¿no? Se explica de una manera que la verdad es que el ejemplo no es excesivamente bueno. Sí, 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 sí. A la gente sí, es un poco así. Vale, y ahora quería preguntarte, ¿cuál crees que es ahora mismo, en este campo de estudio vuestro, cuál crees que es el principal o uno de los principales cuellos de botella que impiden, como en todos los campos de investigación de cuellos de botella, que estas simulaciones se puedan predecir, no sé, con mayor alcance, con mayor precisión, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que falta? ¿Que se mejoren los agentes o que el cómputo sea más rápido o que las reglas sean más precisas o requiere un cambio de paradigma? ¿Cómo lo ves? A ver, yo pienso que uno de los cuellos de botella de siempre había sido la comunicación entre los agentes, ¿vale? Porque hasta recientemente esa comunicación se hacía en lenguajes formales. Vale. Entonces uno tenía que programarlo, era pesado, bueno, había diferentes alternativas, la gente no se ponía Ujú. de acuerdo, no había había algún estándar, pero bueno, la gente simplemente no utilizaba el mismo estándar y eso impedía que los sistemas multiagente explotaran, ¿no? Claro. Que no nos olvidemos, a ver, la inteligencia artificial es importante, pero lo que va a ocurrir en el futuro es que vamos a tener un sistema multiagente colosal de miles de millones de entidades que van a interactuar entre ellas, físicas y software. Este es el futuro Ujú. que va a venir. Sí, Habrá robots, habrá puede venir. enchufes inteligentes, habrá programas en un ordenador y todos van a interactuar para, digamos, ejecutar los deseos de los humanos que estamos, digamos, comandando el barco, en teoría. Ujú. Bien, entonces aquí el cuello de botella siempre había sido este elemento de comunicación, sobre todo. Yo pienso que esto con los LLMs, esta barrera, yo creo que baja y que por lo tanto se hace más baja, ¿no? Que podemos saltarla, digamos, ¿no? Ujú. Yo creo que eso va a permitir la proliferación de sistemas multiagente efectivos, ¿no? Yo creo que se están viendo muchos desarrollos. Por ejemplo, ahora hay un programa en China que se llama ADA, que tienen la intención de lanzar 2.800 satélites, cada uno de ellos ejecutando un LLM y Madre mía. comunicándose vía un enlace óptico entre los diferentes satélites para hacer todos los cálculos en el espacio. Ellos tienen la ventaja de eso es el tema de la refrigeración. Claro. A través de infrarrojos y tal consiguen refrigerar las CPUs que están y las GPUs que están calculando y lo que van a hacer es el cuello de botella, que era la transmisión de los resultados o de los datos a la Tierra, ya no va a ser necesario porque con los datos que se adquieran en el espacio se va a calcular todo allí y solo se va a enviar a la Tierra el resultado de esos cálculos. Y por lo tanto, ese cuello de botella que había de transmitir terabytes de información del espacio a la Tierra, pues desaparece, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de aplicación que está en marcha. Ya han lanzado, no sé si eran 28 o 30, habían lanzado, estaban haciendo una prueba piloto, Ujú. pero como Ujú. esto, pues habrá, yo creo, muchas aplicaciones en las que veremos estos sistemas multiagente haciendo cosas diversas, ¿no? Sí, se van a ver muchas cosas interesantes. Y la siguiente pregunta pues, que te haría, bueno, cuando vosotros exponéis un trabajo de este tipo en un congreso, imagino que vas tanto a congresos que son más puros de inteligencia artificial
o informática, entre comillas, pero luego en esos congresos también habrá gente del ámbito de las ciencias sociales. ¿Cómo es la receptividad de este tipo de gente hacia esos resultados? Imagino que habrá de todo tipo. Imagino que algunos dirán, eso está hecho con un ordenador, eso no vale. Hay que implementarlo en la realidad. No sé si esa es la principal queja que os encontréis a veces con los revisores en las publicaciones, pero bueno, por preguntarte, ¿cuál es la recepción tanto de la gente de ciencias sociales e incluso de la gente de filosofía respecto a estos desarrollos? Vale, enlazando con lo que decías, normalmente vamos a congresos de inteligencia artificial, el ICHCAI, que es el Congreso Internacional, el AAAI, últimamente en EURIPS, y vamos a congresos especializados. Hay gente que va a congresos de aprendizaje automático, a congresos de tratamiento del lenguaje natural. Yo voy a congresos de agentes autónomos y sistemas Claro. multigente, ¿no? Entonces, en esos congresos que he mencionado, en todos ellos, la inmensa mayoría son investigadores en inteligencia artificial, Vale. que tienen un background normalmente en ciencias de la computación o en matemáticas, o alguno en física, este tipo de formación. Hay una parte de gente en ciencias sociales, pero los que participan en estos congresos son aquella sección de las ciencias sociales que creen en la tecnología, digamos, y que de Vale, alguna vale, vale. manera Claro. aceptan la tecnología como una manera bueno, pues de cambiar el mundo, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que la comprensión con ellos es muy alta. Hay gente que evidentemente pues, rechaza la tecnología y tal, pero Claro. yo creo que no nos encontramos en los congresos y nosotros vamos poco, por no decir prácticamente nada, a los congresos de ciencias sociales. Ya. Entonces, hay una comunicación, pero es sobre todo con los ya convencidos de que la Los tecnología convencidos. Claro. es útil, ¿no? Eso es Claro. lo que podría avanzarte. En mi instituto, yo como director del instituto, yo he intentado en los últimos años abrir el abanico de ciencias sociales en mi instituto. Y ahora tenemos como profesora de investigación una experta en ciencias de la educación. Tenemos como Vale. investigadora a una experta en sociología y tenemos como profesor de investigación también a un experto en derecho e inteligencia artificial. Entonces, tenemos una serie de áreas, o filosofía del derecho, podríamos decir. Tenemos una serie de áreas dentro de la casa con las que podemos interactuar y pedir consejo. Y, por ejemplo, el tema de la ética, que es tan importante hoy en día, con estos investigadores en derecho y en sociología, pues es mucho más fácil el interactuar, el ir a proyectos de manera conjunta. Claro, claro, claro. Vemos bien. Yo creo que la ciencia es multidisciplinar por naturaleza porque las preguntas, el conocimiento, digamos, en muchos casos afecta a las sociedades humanas y por lo tanto yo creo que la tecnología per se solo tiene sentido si ayuda a las sociedades humanas de alguna manera. Entonces, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. yo creo que estamos llamados a esta multidisciplinaridad, sin duda. Otra cosa es cómo se evalúe en los sistemas de evaluación científica. Eso sería otro podcast, pero bueno. Vale. Y quería preguntarte también, ya hemos hablado de la parte interesante técnica, pero quería preguntarte a ti como investigador, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido la parte que más satisfacción te ha dado a nivel de las cosas que has hecho o del proceso que has seguido? No sé, ¿tienes un paper que te haya gustado más o un momento ajá determinado que dices, ostras, cuando me vino esa idea? No sé. Yo creo que a mí hay dos cosas que me han motivado mucho en mi carrera, ¿no? Yo pienso que la que más me ha motivado ha sido tener ideas originales. Es decir, el decir, ostras, esto se podría hacer de esta manera, no se ha probado nunca, vamos a probarlo. Ese momento en el que ves que un determinado problema se puede resolver de una manera nueva, es yo para mí de los más apasionantes, es un poco ese momento ajá, es de los más apasionantes del trabajo que hacemos. Y el otro, en algunos casos en los que he podido llevar las ideas hasta las últimas consecuencias, ver la utilidad práctica de eso que uno ha construido, desde mi tesis doctoral, ¿no? Que hicimos, trabajé en varios sistemas expertos en medicina, ¿no? Ver ese sistema experto siendo utilizado para diagnosticar enfermedades, ese momento también es un momento muy, muy apasionante porque ves ese impacto social, ¿no? Digamos, de la tecnología.
¿no? Volviendo a lo que comentábamos antes de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, el momento creativo de la idea y el momento del impacto social, yo creo que son las dos claves de la pasión. Genial. Genial, que luego también, no sé en tu experiencia, pero no son el 30% del tiempo, ¿no? Porque No, que los va, que va. momentos, claro, Que va, ojalá, pero bueno, ojalá. los que quieran empezar en investigación, esto es así, tiene que haber una parte, ¿no?, de creatividad, de originalidad, que te pille trabajando, como decía, creo que decía Picasso, que te pille trabajando para Sí. tener esa La inspiración. inspiración, sí, sí. Eso es, eso es. Y luego también quería preguntarte ya, para ir cerrando, para la gente que se quiera ir metiendo a investigar en todo este tipo de temas, que quieran hacer una tesis, etcétera. Bueno, se me olvidaba mencionarlo. Luego pondré en las notas del programa todos los datos de contacto de Carles y de su grupo de investigación y publicaciones para el que quiera profundizar bastante. Pero quería preguntar qué le recomendarías a alguien que se quiere meter en estos temas. ¿Qué le recomiendas hacer? No sé. Bueno, depende un poco de la edad, ¿no? Si están Claro, claro, claro. en bachillerato decidiendo qué estudiar, están empezando a aparecer grados en inteligencia artificial. Aquí, el contexto que yo conozco, en la Universidad Autónoma de Barcelona hay un grado, en la Universidad Politécnica de Cataluña hay un grado, en la Universidad del País Vasco hay un grado, en la Rey Juan Carlos hay un grado y están apareciendo otros grados. Ujú. Hay másters en inteligencia artificial en muchas universidades. Por lo tanto, si uno ya tiene un grado en físicas o en matemáticas y quiere profundizar aquí, una posibilidad es hacer un máster. Si está en bachillerato, pues hacer un grado ya en la temática. Claro. Si no le va bien, que haga uno en informática, que sería el camino mejor más, o un doble grado en informática-matemática. Esto sería Ujú. buena. Y una vez ya tiene un grado, pues un máster en inteligencia artificial. Y eso habilita, pues, para empezar un doctorado en el tema, ¿no? Claro. Y pues acercarse a un grupo de investigación como el nuestro o a otros grupos que Ujú. hay en el Estado español o fuera de España, digamos. Hay muchísimos investigadores, yo diría que ahora hay millones de investigadores en inteligencia artificial. Sí, China sí, se sí. planteó tener 1 millón hace como 10 años, o sea, porque ellos ya veían el tema. Entonces, en China hay una efervescencia sobre la inteligencia artificial inimaginable en otras partes del mundo, ¿no? ¿Lo han conseguido? Bueno, ellos han conseguido muchas cosas. En el año 49 se estaban muriendo de hambre, Ujú. era así la realidad, y hoy en día pues están lanzando satélites y están haciendo sistemas como el HADA, ¿no? Entonces, han Ujú. avanzado muchísimo. Yo diría que 20, 25 años atrás, ellos seguían financiando a sus estudiantes a ir a hacer las tesis doctorales fuera del país y a formarse fuera. Y yo pienso que esto cada vez se está reduciendo más y ya tienen universidades muy potentes donde la gente se está formando allí sin necesidad de ir fuera. Entonces, por poner un ejemplo, en los grandes congresos internacionales, alrededor de la mitad de los artículos que se aceptan provienen de la China. Por lo tanto, Ujú. no es... Es decir, yo diría, estaría 50% China, 25% Estados Unidos, 20% la Unión Europea y el resto, Ujú. ese Claro. restante 5%. Pero China está acaparando, insisto, la mitad de las publicaciones científicas en el área. Sí. Ujú. Y tienen un modelo diferente del americano, del europeo, es un modelo dirigido por el Estado, es un modelo, pues, autoritario, ¿no? En el que Claro. las empresas hacen lo que el gobierno, pues, dictamina que tienen que hacer y por lo tanto están muy alineados todos a Está nivel muy... de empresas, todos Claro, van claro, claro, en claro, una claro. dirección, ¿no? Así es, así es. Pues Bueno, muy bien, Carles. Los que lo estéis pensando, yo recomiendo que os animéis. Además, parece que es el momento, yo creo que siempre ha sido el momento para investigar en estos temas, pero ahora mismo con toda la candencia pues, que hay, ¿no? Es mejor. Entonces, nada, Carles, pues agradecerte un montón haber venido al programa a contar un poco de la maravillosa investigación que estáis haciendo. Yo creo que la gente se puede haber llevado una idea muy interesante de lo que son los agentes y la investigación que se puede hacer con él. Y nada, ánimo y a seguir con todo este trabajo tan maravilloso y hasta la próxima. gracias a ti, Horacio. Hasta otra. Otra. Chao.